Israel. Son los que me van saliendo. Bueno, pues esta semana nos corresponde estudiar el Salmo número 94. Es un poco más largo. La semana pasada era muy cortito. Bueno, este tiene 23 versos, que espero ya hayan tenido oportunidad de leer. Vamos a comenzar diciendo, hoy no puse la pregunta obligada, que es quién es el autor de este salmo, porque está dentro de los salmos anónimos. Entonces la mayoría se lo atribuyen a Moisés, otros puede ser David, y como no tenemos una respuesta certera, pues no hay algo que podamos dar como respuesta definitiva, porque el salmo en los escritos originales no menciona a el autor. Entonces no tenemos un autor, pero algunos, como ya habíamos comentado, dicen que esta es una serie escrita por Moisés. Entonces, pues yo creo que pudiera haber sido Moisés. Y seguramente quizá ustedes encontraron alguna otra respuesta. Si es así, pueden compartirla con nosotros. Si encontraron algún otro, pero díganos el por qué. Si encontraron a alguien más, ¿por qué creen que se le atribuye a esa persona? Y bueno, este salmo también se encuentra dentro de la serie que mencionábamos la semana pasada, no sé si lo recuerden, que se conocen incluso para los judíos y también pues para otros estudiosos como la serie de aquellos salmos que se conocen como Yahweh es Rey. Yo veía que hay veces que los judíos dicen como vamos a entonar a aquellos que hablan que Hashem es rey, porque el Salmo 93 comienza diciendo que Yahweh es rey, el 95, el 97, el 99, y es una serie desde el 93 hasta el 99 donde se resalta este atributo de Elohim, de Elohim como rey. Y bueno, eso lo vamos a comentar ahorita en unos momentos. Entonces ya llegaron la mayoría, ya estamos algunos, los necesarios, somos 10. Y bueno, después de esta breve introducción vamos a comenzar entonces con las preguntas. Y la pregunta número 1 es: comparta su definición, sus propias definiciones, lo que a usted se le venga a la mente. ¿Cuál es su definición, su concepto de venganza? Comparta su definición de venganza, porque es de esto de lo que comienza hablándonos el verso número 1. Comparta su definición de venganza. Para ustedes, ¿qué es la venganza? El verso número 1 comienza hablando acerca de esto. Dice, oh Elohim de las venganzas, de las venganzas. Incluso se está utilizando este recurso que es la repetición. Está siendo muy enfático y en el mismo verso número 1 se repite 2 veces una misma idea que habla precisamente acerca de la venganza. Sergio dice, cuando te hacen algo y quieres hacerle lo mismo a la persona, lo mismo o algo peor. Ok. Hermana María Morales dice querer hacer justicia por nosotros mismos. ¿Ok? ¿Quién más? Un concepto de venganza. Así, lo primero que se les venga a la mente. No tiene que ser muy rebuscado. Bueno, tenemos el de Sergio. La hermana María Félix dice justicia nada más. Simple. Venganza, ella lo relaciona con la justicia.
desquitarse, ok. Eso es más simple y es más real de como lo pensamos. Desquitarse. Es algo que decimos mucho aquí en México. Desquitarse es como, habla de ese sentimiento, como ese coraje que se tiene, que quieres, como decía Sergio, de que lo mismo que me hiciste, te voy a hacer lo mismo. Me voy a desquitar. Bueno, pues ese es nuestro concepto, es lo primero en lo que nosotros pensamos. Vamos a comentar un poco. Bueno, hermana Sarid no había visto. Buscar revancha del que nos hace mal. Hermana Marlene, cuando quieres usar la ley del Kelión. Ojo por ojo, ¿es esa, verdad? Ojo por ojo, diente por diente, sí. Es del Talión, ¿no? Sí, bueno. Ojo por ojo, diente por diente, sí, que le pase lo mismo. Bueno, vamos con la pregunta número 2 para entender un poco mejor el concepto. Bueno, el comentario de Iván dice, depende mucho de la mentalidad y perspectiva de la persona, ya que venganza puede atribuirse a que se hace justicia, pero el problema de la venganza es que no siempre es buena, ya que muchas veces la venganza... Pero el problema de la venganza es que no siempre es buena, ya que muchas veces se deslinda de la justicia correcta, por así decirlo, porque muchas veces no tiene que estar justificado por la persona que lo comete, aunque muchas veces la venganza es a veces moralmente correcta. Ok, bueno, interpretando lo que quiere decir Iván, Carito Molina, bienvenida hermana, estamos estudiando el Salmo número 94 y apenas estamos en el primer verso, entonces está usted muy a tiempo, solamente necesita su Biblia y aquí estamos haciendo algunas preguntas para entenderlo mejor. Bueno, lo que veo que trata de decir Iván es que depende mucho de la persona, pero hay muchas veces que justicia, que venganza no es tan correcto porque nosotros no somos justos. Y eso está relacionado con la siguiente pregunta, que era ¿con qué atributo del Eterno se relaciona la venganza? A ver, ¿con cuál? La justicia. Con la justicia, ¿verdad? Con la justicia. Bueno, es algo un poco obvio, pero era para hacer hincapié en esto, que nosotros podemos entender la venganza como, quiero que pague, le quiero hacer lo mismo, y generalmente nosotros estamos motivados por un sentimiento, por una emoción, incluso por una pasión, porque la venganza se puede convertir en algo muy apasionado, pero nosotros, al no ser justos como Elohim es justo, él es justo, él es justicia, es parte de su esencia. Entonces, él sí, por eso el verso número 1 nos dice que él es el Elohim de las venganzas. Y hay otros pasajes que nos dicen que no nos corresponde a nosotros vengarnos, sino a el Eterno. El término venganza aquí, lo más correcto es una retribución. La palabra más correcta es como una retribución, un pago por algo que se ha cometido, pero nosotros no somos capaces de dar esa retribución justa. Nosotros no sabemos la medida, como decía Iván, nosotros podemos deslindarnos a lo que pues es injusto. Entonces, aquí nos está hablando de esa retribución, de ese pago que van a recibir los impíos, pero es el Eterno quien realiza ese acto de justicia, esa retribución. Entonces aquí nos habla de Elohim como un Elohim que es rey y un Elohim que es juez. Es el juez de la tierra, juez y rey de la tierra. Entonces, verso número 1, en mi versión, que es la israelita nazarena, en lugar de decir, como dice la Reina Valera, que dice el Elohim de las venganzas, ¿verdad? ¿Nos pueden leer el verso 1 en la Reina Valera? Yahweh, Dios de las venganzas, muéstrate.
Dios de las venganzas. Entonces, por eso explicábamos este verso, porque así nosotros podemos entender pues con nuestro concepto de venganza, que no es quizá el más correcto a lo que quiere decir. Entonces, mi versión israelita nazariana dice: oh Elohim justiciero, Yahweh Elohim justiciero, haciendo referencia pues a la justicia como un atributo propio de Elohim. Y después de esto, de exaltar a Elohim como justiciero, se hace una petición en el verso número que es muéstrate. Verso número 2 dice levántate. Entonces ya más o menos vemos de qué se va a tratar este salmo. Es una súplica, un clamor para que Elohim pues traiga justicia a la tierra. Y bueno, vamos a seguir comentando. Entonces por eso decíamos en un principio que esto pertenece a la serie donde se exalta a Elohim como rey sobre la tierra, y pues esto se relaciona también con la justicia, con el reino venidero, y ahorita vamos a comentarlo un poco más. Verso número 2 dice: levántate, juez de la tierra, da su merecido. A mi versión dice: a los arrogantes. Otras versiones, ¿cómo dicen? A los soberbios. A los soberbios. Soberbios también. Soberbios y arrogantes. Verso ¿cómo? Malvados. A los malvados, ok. Verso número 3 es parte del mismo clamor y es una pregunta. Y dice: ¿hasta cuándo, Yahweh, los malvados? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? Entonces aquí es una pregunta. Otra vez se hace una repetición, es muy enfática, pregunta de dos formas diferentes la misma idea. Y lo que se resalta aquí es el hasta cuándo. Comienza nuestro salmo exaltando a Elohim como el juez de la tierra, rogándole que se levante, rogándole que haga justicia contra los malvados. Y el verso número 3 dice: ¿hasta cuándo los malvados triunfarán? Entonces, hasta aquí pues pudiéramos entonces ver que el sentir del salmista era que aunque sabemos y reconocemos que Elohim es juez y que es justo, él sintiera como que los malvados estaban triunfando. ¿Ustedes cómo lo podrían relacionar con ahora mismo? ¿Creen que pudiéramos tener un sentir similar? De repente sentimos que los malvados van ganando, van triunfando, que hay más malos que buenos, que la maldad se extiende, que vemos cosas que antes pues nunca habíamos visto, que cada vez hay pues personas que cometen actos que quizá antes no se hablaba. Bueno, usamos mucho la frase como que ya hay mucha maldad, la maldad rebasa los límites, entonces pudiéramos sentirnos así y en algún punto pensar como el verso número 3: ¿hasta cuándo van a estar triunfando los malvados? Porque vemos mucha maldad, vemos mucho pecado. Y otras versiones dicen también los impíos. A ver, por aquí, ¿qué dice el verso número 3? Aquí en la Reina Valera dice los impíos. Los impíos, los malvados. Dice la hermana Aleida: la maldad se ha multiplicado como estaba profetizado. Así es, sabemos que la maldad se tenía que multiplicar y creyendo que estamos viviendo ya los últimos tiempos, ya que estamos muy cercanos a que las cosas como las conocemos terminen y se instale el sistema de justicia precisamente del Eterno. Pues sí, cada vez se ve muchos más. Dice Sergio: sí, a veces así nos sentimos y a veces a mí se me viene ese sentimiento que una vez se expresó el Mashiach. ¿Será que el Hijo del Hombre encuentre fe cuando regrese? ¿Ok? Entonces podemos sentir quizá
ese sentimiento, podemos tener quizá esos pensamientos, pero ahorita vamos a ver que este salmo está también relacionado con lo que comentábamos en la predicación. Es un salmo que finalmente nos tiene que animar y nos tiene que dirigir a cómo es que debemos sentirnos pues ahora mismo. A qué debemos encaminar nuestros pensamientos y cómo debemos de entender las situaciones que estamos atravesando, toda esta situación de maldad que estamos viviendo. Dice Iván, creo que es gracias al internet que podemos ver cosas de forma instantánea. Por esa razón percibimos más maldad de lo habitual y obviamente va en aumento. Muy bien, entonces hasta el verso número 3 todos coincidimos que la maldad, al igual que el salmista, que como decíamos escribió esto pues ya hace muchos miles de años atrás, el sentimiento ahora es pues igual y quizá con mucho mayor fuerza por las cosas que como comentábamos han ido en aumento. El mal pareciera que está triunfando y por eso se hace esta pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí en Job 5 también podemos comentarse que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Ok, muy bien. Entonces eso también es algo que nos anima a recordar que pues aunque pareciera que es mucha la maldad y que a veces ya no podemos soportarlo, pues eso solamente va a durar un momento. Como comentábamos en la predicación, como el Eterno decía, solamente ha sido un momento. Estos miles de años para Él han sido solamente un momento, que no se comparan con lo que viene para la eternidad. Y bueno, vamos a seguir comentando un poco más del reino en unos momentos. Y vamos con la siguiente pregunta. Para entender un poco mejor la palabra impío, ¿cuál es el significado más claro de esta palabra? Impío, ¿cómo lo entendemos? ¿Cuál es su significado más claro? Así, sencillo. Sin piedad. Malvado. Malvado, sin piedad, ¿ok? Sin piedad o No sin... tiene compasión. Bueno, sin compasión. La palabra impío se relaciona con aquellos que no creen en Dios. ok, que no creen en Dios. Muy bien. Se de baja moral. Se dejan llevar por sus instintos y no la ley. Ok. Shalom, hermana Rosa, estamos estudiando el Salmo número 94, vamos apenas en el verso número 3. Pecador, muy bien. Bueno, ya tenemos varios conceptos, dice Sergio, uno que hace iniquidad, impío el que hace iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Pecador, dice la hermana Aleida, ¿y qué es un pecador? Andrés, que no tiene o no siente compasión o piedad. Muy bien. Iván, una persona sin ley de Dios en su corazón. Muy bien. Entonces, bueno, la palabra aquí, apartado de Elohim, dice nuestra hermana Rosa, muy bien. Entonces, bueno, todos sus conceptos son correctos, son como sinónimos. Como pecador, malvado, todos estos son sinónimos de impío, pero de una forma que lo podemos entender mucho mejor. Ya me están poniendo ahí también, malvado, pecador, hermana Poli, pero un malvado o un pecador o un impío es aquel que ya puso la hermana Leida, aquel que transgrede la ley, un transgresor de la ley. Entonces aquí los que parece que están triunfando son aquellos que transgreden la ley de Elohim, que van en contra de la ley de Elohim. Así podemos entenderlo mucho más claro. Esto de quienes está hablando y de quienes vamos a mencionar algunas características a continuación son aquellos que son transgresores de la ley, ¿verdad? Que están en contra de la ley y es parte de este mismo sistema de maldad que estamos viviendo,
donde pues hemos comentado en otras ocasiones, todo parece ir en contra de las leyes que el Eterno ha instituido. El Eterno instituyó la familia, pues parece que están triunfando aquellos que quieren romper con ese concepto o con ese modelo, por mencionar un ejemplo. Entonces, todo lo que el Eterno ha instituido en su ley, ahora lo correcto es lo que está totalmente en contra de esto. Entonces, pareciera que aquellos que transgreden la ley, que hacen leyes incluso que van en contra de las leyes del Eterno, pues están triunfando, y es por eso que percibimos tanta maldad. Y bueno, entonces vamos a continuar describiendo a los impíos. Aquí del verso 4 al verso número 7 se mencionan algunas características. Las vamos a leer, vamos a tratar de interpretarlas porque a lo mejor no son muy claras aquí. Entonces, aquellos que vayan a hacernos un comentario, pónganos cómo entienden ustedes esa característica. Identifíquenla y explíquenla para entenderla mejor. Entonces, esas características están en los versos del 4 al 7. Y la pregunta, si mal no recuerdo, es: identifique y explique las características de los impíos. Dice la hermana Rosa: transgreden la ley o mandamientos de Elohim. Así es. Y se mencionan aquí algunas características. Ya las identificaron. Váyanme poniendo una por una y explicadas. Si pueden poner algo ahí un poquito interpretado. Depende cómo venga su versión. A lo mejor su versión no es muy clara. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Ya puso la hermana María Morales: maldicen con su boca. Ok, entonces estos impíos de los que estamos hablando utilizan su boca para maldecir. Ok, entonces aquí lo primero a lo que hace referencia es a sus palabras. Las palabras que salen de su boca son para maldecir. ¿Para qué más? ¿Qué más hacen estos impíos? Hablan insolencias, dice Vale. Entonces aquí, dentro de las características, comienza hablando de lo que se hace con la boca. Maldecir, hablar insolencias. La versión Reina Valera dice: hablan cosas duras. Y la hermana Rosy lo interpreta como que usan su lenguaje muy fuerte para ofender a sus semejantes. Ok, muy bien, así interpreta ella las palabras duras, correcto. Entonces son personas que hacen todo esto. Aquí mi versión israelita nazarena dice: fanfarronean y hablan insolencias. Fanfarronean, o sea, se burlan, insultan, maldicen, dañan a las personas con sus palabras. Y bueno, la siguiente característica que se menciona aquí es que, como dice la hermana Leida, son jactanciosos. Se sienten complacidos del mal que hacen y lo presumen. Entonces, bueno, aquí estábamos hablando de sus palabras, ahora estamos hablando de cómo se sienten. ¿Cómo se sienten? Pues soberbios, orgullosos, se jactan de aquellos actos que cometen, se sienten muy seguros de sí mismos, porque se les menciona como jactanciosos, orgullosos. Dice Sergio: no tienen compasión, no respetan la Torá, presumidos. Entonces son presumidos, son arrogantes, son soberbios. Dice Perla: quiere decir que son altivos y se ensalzan, se sienten superiores, se vanaglorian de su iniquidad. Muy bien. Entonces comenzó hablando de lo que hacen con su boca, después sigue diciendo el cómo ellos se sienten, nos dice cómo se sienten: orgullosos, presumidos, todo esto. Y después, ¿qué más? ¿Qué más dice acerca de lo que hacen? Dice Iván: violan la ley, maldicen a Yahweh, y todo justificándose que Dios no los escucha. No muy diferente a lo que hoy en día hacen. Ok.
Dice hermana Poli, hablan cosas vanas. Ok, muy bien, porque eso no lo mencionamos también dentro de, pues de lo que sale de nuestra boca, o bueno, de la boca de los impíos, son maldiciones, todo esto que mencionamos, pero también cosas vanas, cosas que pues no edifican, que son sin importancia, que solamente están hablando, lo podría entender yo, solamente están hablando de cosas pasajeras, de cosas que pues no son eternas, no son importantes. Dice hermana Poli, humillan al pueblo de Dios, matan a los necesitados, a las viudas y a los huérfanos. Así es. A partir del verso 5, otra cosa que se menciona aquí es que humillan al pueblo de Yahweh. Contrario a lo que el Eterno pues ha instituido, que debemos de pues de amar, de respetar a nuestros hermanos dentro del mismo pueblo, a los extranjeros también. Entonces aquí dice que humillan al pueblo de Yahweh, los oprimen a el pueblo, a aquellos que pertenecen al pueblo de Israel. Dice que matan viudas, extranjeros y huérfanos. Matan viudas, extranjeros y huérfanos. ¿Existen personas así hoy en día? ¿Cómo llevan a cabo estos actos? Dice hermana Rosa, delinquen matando a los huérfanos y viudas, o sea, lo hacen con personas que no pueden defenderse. Así es. Aquí lo que se está resaltando es que son personas que al ser tan soberbias, orgullosas, arrogantes, humillan y abusan de los más débiles. No tienen que tampoco llegar a asesinarlos, pero sí hay muchos actos que se cometen hoy en día donde se está oprimiendo y abusando de los más débiles, de aquellos que conocemos como pues grupos vulnerables. Quebrantan y oprimen al pueblo del Eterno, no tienen piedad, asesinan a gente justa, no temen a nuestro amadísimo Elohim Yahweh. Muy bien. Y me falta que me interpreten lo que dice el verso número 7. Vamos hasta las viudas y los huérfanos. La característica que se menciona en el verso número 7. Carla López, se aprovechan de los indefensos. Así es. ¿Qué nos dice el verso número 7? Entonces, si se fijan, por eso decíamos que el término impío, lo más correcto era decir transgresor de la ley de Elohim, porque ya todas estas características que como desmenuzan ese término, nos amplían, nos muestran mejor lo de las personas que se están hablando, pues vemos que son puras cosas que van en contra de las leyes del Eterno. El Eterno instituyó la importancia de ver por las viudas, por los huérfanos, entonces aquí estamos hablando de personas que transgreden estas leyes, estos mandamientos y hacen todo lo contrario. En lugar de apoyarlos, de ver por ellos, de alimentarlos, ¿qué hacen? Los humillan y los oprimen y abusan de ellos. Entonces aquí se están pues quebrantando muchos mandamientos en estos versos del 4 al 7 en la descripción que se está haciendo de estos transgresores. Ya no me comentaron nada del verso número 7. Dice el verso número 7. Luego dicen, Yahweh no lo ve, el Elohim de Jacob no se entera. ¿Cómo entienden ese verso? Dice la hermana María Morales como que no tienen temor. ¿Ok? Dicen, ya hacen todo esto que ya mencionamos y diciendo que Yahweh no los ve y que el Elohim de Jacob no se entera. ¿Cómo podemos entender esto? ¿De qué característica nos habla? Insensatos. Insensatos, ok. Insensatos, sin temor. Pues sin temor, ¿está bien? Sin temor porque pues no lo conocen, no lo entienden. Dice hermana Keta, creen que Yahweh no lo verá, pero en su tiempo lo perecerán. ¿Ok?
Pues sienten que a lo mejor Dios no está al pendiente porque lo pueden hacer libremente. Pero Ok. pues no es así, ¿verdad? Muy bien, entonces son torpes, creen que el Eterno no se va a dar cuenta, piensan que el Eterno no los ve o no se da cuenta, pero Yahweh todo lo escucha y todo lo ve. Entonces, al decir esto, no, es que pues Dios ni nos ve, Dios no se va a enterar. ¿De qué características nos habla? Pues de personas que no tienen temor, que incluso son, o sea, no creen en el Eterno, son incrédulas, no son sabios, ¿verdad? Son torpes. También hablábamos de ese término que también impío a veces se entiende como alguien que es como una comparación con los animales, que decíamos que era un término algo fuerte, pero el hebreo realmente nos está hablando de eso, de alguien que es muy poco superior a un animal, casi como un animal. Es fuerte, pero esto se utiliza porque una persona que no es capaz de encontrar al Eterno, de poderlo visualizar, pues se comparaba como que no tiene esa capacidad de razonamiento y por eso se le comparaba como a un animal, porque no es capaz de encontrar a Elohim pues en los hechos diarios. Dice Carito Molina, ignoran a Dios, lo están ignorando, son ignorantes, dice Carla López. Hermana Poli, en el verso 7 habla que no tienen temor al Eterno, ya que no saben de la justicia del Padre y que tendrán su merecido. Así es, no lo conocen, no lo reconocen, son ignorantes, torpes, soberbios, porque se niegan a reconocer al Eterno y a que Él pues todo lo ve, todo lo sabe, Él es omnisciente, Él es sabio. Entonces, negar estas cosas pues son actos de torpeza. Y esto lo reafirma en el verso número 8, precisamente, donde pareciera que el salmista les está hablando precisamente a estas personas. Yo veía un comentario que decía que aquí el salmista estaba haciendo algo como que algunos podrían considerar inútil, porque a veces decimos, no, pues una persona así, ya que le vas a decir. Pero aquí el verso número 8 dice, hagan caso, gente torpe y necia. Hagan caso, gente torpe y necia. Es como un clamor, como un llamado. Aquí yo lo tengo hasta con signos de admiración que dice, hagan caso, gente torpe y necia. ¿Cuándo se darán cuenta? Hace una pregunta en el verso 8. ¿Cuándo se darán cuenta? Y a continuación, en los versos 9 dice, el que ha hecho los oídos no va a oír, el que formó los ojos no va a ver. Entonces son preguntas que a lo mejor pues son muy obvias, pero con este razonamiento se está utilizando para hacer un llamado a los torpes y a los necios para que entiendan, ¿verdad? Para que reconozcan que con este verso número 9 nos dice que el Eterno es el creador. Él es el creador de nosotros mismos y que aquel que nos creó, que hizo nuestros oídos, que hizo nuestros ojos, pues obviamente ve y obviamente escucha, está pendiente de todos nuestros actos. Están todos ahí por ahí nuestros actos escritos y en este sentido que estamos hablando del Eterno como juez, pues lo que está tratando de decir aquí es que el Eterno sí está considerando todo lo que hacemos y nos va a juzgar. Va a haber un juicio y va a venir este juicio. Entonces, bueno, hasta ahí vamos en el verso número 9. Vamos a continuar con el verso número 10 y me ayudan por favor con la siguiente pregunta. Ya no sé en cuál me quedé, creo que me quedé por ahí. La 5. Ajá. ¿Qué propósito tiene la corrección del Eterno? Okay. ¿Qué propósito tiene la corrección del Eterno? Según lo que vemos aquí en este salmo. Vamos en el verso número 10.
El verso número 10 dice, el que corrige a las naciones no va a reprender y no conocerá el que enseña al hombre la ciencia. Yahweh conoce que los pensamientos de los hombres son vanidad. Feliz el hombre, feliz o bienaventurado, dice el verso número 12, el hombre a quien tú corriges, oh Yahweh. Y no sé cómo digan sus versiones. El verso número 12, léamelo por favor en varias versiones. Reina Valera. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges, y en tu ley lo instruyes. Ok. Entonces aquí, contrario a todo lo que hemos venido hablando de aquellos transgresores de la ley, que abiertamente hacen todas estas cosas que mencionamos, que son torpes, que son necios, viene un contraste a partir del verso número 12 que dice, feliz y bienaventurado al hombre a quien tú corriges, y acá decía, en tu ley instruyes, ¿verdad? En tu ley instruyes. ¿Alguna otra versión diferente? La israelita nazarena me gusta porque dice, feliz el hombre a quien tú corriges y educas en tu Torah. Educas en tu Torah. Te instruyes en tu ley. Instruyes en tu ley, aquí dice, educas en tu Torah. A quien enseñas con tu propia ley. A quien enseñas con tu propia ley. Entonces, fíjense los temas más sobresalientes que hemos venido hablando aquí. La justicia del Eterno, el Eterno como juez, y está íntimamente relacionado con la ley, con la Torah. Aquellos que la transgreden y aquellos a quienes el Eterno está instruyendo y está educando en la Torah. Entonces, ¿qué propósito tiene esa corrección y esa instrucción en la Torah? Según vemos en los siguientes versos, dice hermana Rosa, va a haber un juicio. Apocalipsis dice, y fueron abiertos muchos libros y allí está escrito todo lo que hace cada ser humano. Así es. Dice hermana Poli, hoy en día el Padre también está llamando, no es que se esté tardando para hacer justicia. Muy bien. Entonces, yo digo que la corrección del Eterno siempre tiene un propósito en nuestras vidas, okay, que seamos mejores, que si hemos hecho algo malo lo corrijamos, ¿verdad? Porque es como nosotros que amamos mucho a nuestros hijos y cuando los castigamos es porque los amamos, porque queremos que no vuelvan a cometer ese error, porque sabemos lo que les puede venir. Okay. Y así el Eterno, ¿verdad? Con nosotros, cuando cometemos algo, pues claro que vamos a tener esa corrección, pero es para nuestro bien. Ok, muy bien. Dice la hermana Rosa Silvia, feliz el hombre quien nos enseña su Torah, nos vuelve sabios. Muy bien, hermana. Entonces, lo que comentaba la hermana Rosy aquí y lo que comenta la hermana Rosa Silvia es que es pues para hacernos más sabios, para nuestro bien. ¿Y qué nos dice el mismo pasaje? Capacitarnos para los tiempos difíciles. Capacitarnos para los tiempos difíciles. En base a lo que leemos aquí, es una capacitación para los tiempos difíciles. Nos lo dice el verso número 13. Dice, para darle tranquilidad en los días de adversidad. Aquellos a quienes el Eterno está instruyendo, está educando en la Torah, como dice esta versión, y está corrigiendo es para que estén capacitados y para que estén tranquilos. Dice aquí el verso 13, para darles tranquilidad en los días de adversidad. ¿Ok? Ese es el propósito que aparece aquí. Entonces, comenzamos diciendo pues que hay ese sentir de que los días son cada vez más difíciles, que son tiempos difíciles, que son tiempos donde hay mucha maldad. Entonces, mientras tanto, aquellos que siguen siendo corregidos e instruidos en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, pues vamos a obtener como resultado estar tranquilos, estar capacitados, no estar tan impacientes, estar confiados en que pues pronto todo volverá a estar en orden. Y dice Sergio, tiene como propósito regresarnos a su camino si en su momento estuvimos ahí, y nos da tranquilidad y shalom la corrección del Eterno, nos salva del destino de perdición. Así es, porque también hay aquí un contraste en el verso número 13 que dice que mientras aquellos que estamos siendo instruidos y corregidos vamos a obtener tranquilidad para los tiempos difíciles,
¿Qué hay para el malvado? Se le cava un hoyo. Se le cava un hoyo. ¿Qué figura se está utilizando aquí? En esto de cavar un hoyo. ¿Para qué es ese hoyo? ¿O quiénes cavaban los hoyos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo entienden esto de cavar el hoyo? A los muertos. ¿A los muertos? Ok, como... Ah, Te van a bueno. enterrar. Ok, sí. Pero ¿quiénes cavaban su propio hoyo? ¿Saben? Los impíos. Sí, pero... en algún tiempo, ¿a quiénes se les daba esa tarea de cavar su propio hoyo? ¿Alguien sabe? ¿Los qué? ¿A los esclavos? Bueno, a los prisioneros también. A los prisioneros se les daba... Es una forma de decir cavar su propia tumba. Ah, bueno, Iván está utilizando como más mexicano, ¿no? Bueno, así lo decimos nosotros. Está cavando su propia tumba. Literalmente sí. Mientras nosotros vamos a obtener tranquilidad, pues los malvados es como si estuvieran cavando un hoyo, es decir, nos habla de castigo, nos habla de muerte. Muy bien. Y entonces aquí en el verso número 14, les decía, se relacionaba con lo que vimos en la predicación hace ratito, porque ya es pues una palabra de esperanza, una palabra de confianza que nos dice, porque Yahweh no desampara a su pueblo. Y lo enfatiza diciendo lo mismo de otra forma, dice, Yahweh no abandona a su heredad. Yahweh no desampara a su pueblo, Yahweh no abandona a su heredad. Entonces, a pesar de las circunstancias, de los tiempos que estamos viviendo, de que cada vez la maldad es mayor, nosotros que estamos siendo corregidos e instruidos en la Torá, debemos estar tranquilos, debemos estar confiados, no debemos estar tan impacientes, y si de repente sentimos que nos estamos inquietando, que no tenemos suficiente paciencia, que nos desanimamos, pues aquí hay una palabra de, pues para reconfortarnos, para avivarnos, para fortalecernos, que nos recuerda que Yahweh no nos va a desamparar. Él no va a desamparar a su pueblo ni va a abandonar a su heredad. Dice el verso número 15, sino que volverá a imponerse la justicia. Sino que volverá a imponerse la justicia. Otras versiones creo que hablan acerca de que sucederá un juicio. A ver, ¿cómo dice? El juicio volverá a basarse en la justicia. Ok, el juicio, va a haber un juicio, nos dice el verso número 15. Entonces, debemos de estar tranquilos, debemos estar recordando, dice el verso 14, que Yahweh no nos va a desamparar, que Yahweh no nos va a abandonar. Dice hermana Rose, nos cuida y no nos desampara, siempre nos protege, así es. Y recordar, según dice el verso 15, que ya está pronto a suceder un juicio. ¿Y cuándo sucederá ese juicio? Cuando venga Jesús. Cuando venga Yeshua. Cuando se ha establecido el reino de nuestro Adón. ¿Y qué resultado va a traer? ¿Cuál va a ser el resultado que va a traer que se instaure ese reino, que suceda ese juicio? El resultado será, según ahí el verso 15. Sucederá ese juicio y entonces se va a imponer ¿qué? La justicia. La justicia. Entonces, el resultado, el propósito de ese juicio, aquí mismo dice, es imponer justicia. Imponer justicia. De lo que empezamos hablando en un principio, de lo que decimos que no hay, de lo que estábamos diciendo que de repente parece que la maldad es la que está triunfando. Bueno, ese juicio está pronto, Yeshua está pronto a regresar, y dice la hermana Leida, va a reunir a los rectos. Bien, así dice nuestro verso, reunirá a los rectos y se impondrá la justicia sobre la tierra. Se impondrá la justicia. Y dice el verso número 16, ¿quién se levantará en mi defensa contra los malhechores? ¿Quién estará a mi favor contra los malvados?
Se hace como una pregunta, pero el mismo salmista se contesta en el verso número 17 diciendo que es Yahweh, que estamos confiados nosotros que eso ya está pronto a suceder, creemos que Yeshua va a venir pronto, eso creemos con todo nuestro corazón, eso anhelamos, y mientras tanto, el Eterno es, dice el verso número 16, quien nos va a seguir defendiendo en contra de los malhechores, quien está a nuestro favor, quien nos libra de pues todo aquello que cometen los malvados. Dice el verso número 17, si Yahweh no me hubiera ayudado, ya estaría yo habitando en el silencio. Entonces agradecemos a nuestro Padre que hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que comentábamos de la situación en la que vivimos, de la maldad que impera, Él nos ha ayudado hasta el día de hoy. Aquí estamos vivos gracias a su bondad y a su misericordia. Dice el verso número 18, pero cuando pienso que mi pie va a resbalar, tu amor, oh Yahweh, me sostiene. Cuando aumenten las preocupaciones en mi mente, tus consolaciones alegran mi vida. Entonces, ¿cuáles son esas consolaciones? No sé cómo diga el verso 19 en otras versiones. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Ok, entonces dicen que cuando nosotros estamos preocupados, dándole vueltas ahí a nuestros pensamientos, hay ciertas cosas, se habla de consolaciones, ciertas cosas que nos consuelan. ¿Cuáles pueden ser esas cosas? ¿Qué nos consuela ahora mismo? Pues la Pues promesa. la fe, Las promesas, muy bien, la fe, ¿qué más? Pues el también que ya amor, estamos viendo el cumplimiento. la misericordia Ok. del Padre. Pensar en el amor, dice aquí la misericordia del Padre, las promesas, pensar en las promesas, dice que cuando estás bien preocupado, que en tu mente están aumentando las preocupaciones y te estás allí con tus pensamientos como que dudando, dicen que las consolaciones aparecen. Entonces, ¿cuáles son esas consolaciones? Pues pensar en otras cosas, como son las promesas, el amor, la bondad del Eterno que ha tenido para con nosotros, el pensar en cómo se están cumpliendo las promesas, cómo se están apareciendo las señales que nos indican que ya estamos en los últimos tiempos. Dice hermana Rosa, tiene relación con Apocalipsis. Cuando haya el juicio, entonces se hará justicia. Y todos los que amamos a Yahweh nos pondrá en un lugar donde reina la justicia y la presencia del Eterno. Amén. Amén. Dice la hermana Rosa, quiere decir que su palabra, su Torah o sus promesas. Ok. Entonces la hermana Rosa dice que las consolaciones son la palabra, la Torah y las promesas. Así es. Exacto. Es lo mismo que yo iba a decir, ¿verdad? Que ahorita mi consolación más especial para mí es su palabra. En todo momento, ¿verdad? Siento que me consuela, me fortalece, me ayuda. No importa la situación que yo esté pasando, en ella siempre tengo una respuesta. Muy bien, entonces la palabra nos consuela, pensar en todas estas cosas, pensar en las promesas, como decía Perla, ver el cumplimiento de las cosas, las señales, que el reloj profético está avanzando, pues es algo que nos sirve a nosotros como consolación ahora mismo, que debe servirnos para aumentar nuestra fe, para permanecer, para perseverar, confiados en que, bueno, este sistema de maldad está ya pronto a terminar y muy pronto podemos disfrutar de justicia y de paz en el reino de nuestro Yahweh, donde va a estar nuestro Mashiach Yeshua reinando. Dice el verso número 20, ¿podrá aliarse contigo un tribunal malvado que hace injusticias en nombre de la ley? Conspiran unidos contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero Yahweh ha sido mi torre alta, Elohim es mi roca de refugio. Él hará recaer sobre ellos su propia maldad, los aniquilará por su perversidad. Yahweh nuestro Elohim los aniquilará. Entonces aquí nos dice que esto que el salmista estaba clamando en el verso número 1, donde decía, muéstrate, levántate, pues iba a suceder en el tiempo que el Eterno ha señalado.
y nos lo dice y nos lo confirma que sí va a suceder, que esto es seguro. Lo enfatiza en el verso final, dice, Yahweh los aniquilará, Yahweh nuestro Elohim los aniquilará. Se hace un énfasis, una repetición, enfatizando que esto es verdad, que esto va a suceder en el tiempo que el Eterno ha designado. Entonces, pues, nuevamente es un salmo muy apropiado para nuestros tiempos, un salmo que nos anima, que nos conforta. Amén. Y ¿perdón? Pregunta 7. Ya la dijimos. Nos confortará. Dice